vos, Carlos, ¿cómo te acercaste la primera vez? ¿Y qué es lo que percibís de las personas que por primera vez se acercan al texto? Fíjate que, bueno, yo creo que desde que tengo uso de razón, yo siempre he estado en una crisis, desde que era pequeño, no sé, como que las crisis son, a veces son existenciales, las crisis amorosas, no sé, una cosa ahí extraña, pero no sé si eso cuenta. Pero fíjate que yo no crecí en un círculo pentecostal, yo crecí en una iglesia muy conservadora, muy tradicional, con mucha influencia norteamericana, donde el énfasis no se concentraba tanto en la Biblia como la palabra de Dios, aunque no se descartaba, sino que el énfasis se concentraba en la sana doctrina, que era pues nuestro conjunto de enseñanzas elementales, de acuerdo, ahora lo entiendo así, obviamente, a nuestra interpretación. Entonces yo me expuse desde muy pequeño, muy pequeño, a leer la Biblia por la guía de mi abuela. Entonces ella me decía, lee este texto y yo nunca, debo decir que de pequeño no me sentía conectado con la iglesia, no me gustaba orar, no me gusta, este, eh, entonces no me gustaba orar, no me gustaba eh, ciertas cosas que encontraba. Entonces mi abuela me motivaba a leer, decía que si yo leía iba a entender un poco mejor las cosas. Y siempre fui muy abierto a escuchar a otros. Yo crecí en una iglesia conservadora rodeada de testigos de Jehová y de mormones. Entonces cada vez que hablábamos, ellos me lanzaban algo, entonces yo corría a preguntarle a mi abuela o al líder, me dijeron tal cosa, y entonces el líder me explicaba, ¿no? Por qué ellos estaban mal y yo estaba bien. Y cuando me bauticé a los 12 años, inmediatamente empecé a recibir los cursos de bíblicos por correspondencia, ¿no? Donde lo que yo estudiaba era por qué nuestra iglesia era la verdadera, cuál era el fundamento y por qué estábamos establecidos sobre el Nuevo Testamento y por lo tanto éramos los únicos que íbamos al cielo y como hacíamos las cosas nosotros era la única forma bíblica y los demás eran sectarios. Entonces yo me volví fundamentalista, debo decirlo, no tanto defendiendo el texto, sino defendiendo la doctrina que me habían enseñado y citando versículos por aquí, versículos por allá, para defender por qué las mujeres no pueden predicar, por qué no se debe usar instrumentos musicales, por qué no se debe hacer. Pero aún así siempre me consideraban liberal. Mira qué cosa, porque yo decía que estaba bien que la mujer usara pantalón, porque yo decía que estaba bien que las mujeres usaran maquillaje. Entonces yo era liberal, pero en realidad cuando conversaba con otros amigos, que yo no conversaba, yo peleaba con amigos de otras denominaciones, pero yo peleaba, o sea, yo era de los que me palabreaba en el transporte público con los amigos y le decía, brother, pero es que vos tenés que entender que la Biblia prohíbe esto, pero yo defendía mi doctrina. Con el paso del tiempo, yo no tuve una crisis de fe, de esas que te lastiman, te botan y te alejan de la iglesia. Todo mi proceso ocurre cuando yo decido acercarme a la Biblia en busca justamente de lo que Esteban decía, de relevancia, porque pensaba que los sermones que escuchaba eran meramente doctrinales y no le llegaban a la gente. Los jóvenes no los entendían, entonces comencé a escuchar a un predicador bautista muy famoso en Estados Unidos, a Pete Briscoe, y Pete tenía una particularidad, dice que su llamado lo recibió cuando un pastor le dijo que era pecado que predicar fuese algo aburrido. Entonces él se comprometió que sus predicaciones iban a ser no solo entretenidas, sino que engancharan a la gente. Y yo me agarré de ese modelo. Entonces empezaba a estudiar la Biblia meramente para enseñar mis sermones y mis clases. Nunca tuve en mucho tiempo una disciplina de estudiarla para mi propio crecimiento. Para mí predicar representaba mi crecimiento mientras ayudaba a otros. Y donde realmente las cosas empezaron a engancharme fue cuando miraba la inconsistencia del amor que se predicaba y se declaraba y lo que realmente experimentaba en mi vida cuando pasaba momentos donde quizá me equivocaba. Y no me refiero a que caí en pecados sexuales o que en esto, lo otro, no, simplemente cometí muchos errores administrativos y no encontré gracia, encontré mucho rechazo, encontré muchas cosas que me fueron afectando y que pero me hicieron también abrir los ojos respecto al cristianismo. Y ahí fue cuando me apasioné todavía más por estudiar la Biblia, pero ahora mi motivación era demostrar que donde yo crecí estaban equivocados. Entonces ahora yo quería estudiar
para demostrar que sí se podía usar instrumentos musicales, que la mujer sí podía predicar. Y me fui tropezando con mucho material y muchas cosas y estudiaba y me convertí en un rebelde que predicaba eso desde los púlpitos, que enseñaba. Y ahí fue cuando experimenté las primeras tensiones con mi denominación. Los años pasaron y ese rebelde siguió enseñando sus cosas, siguió involucrándose, comencé a formarme académicamente más profundo y ahí empecé ya a darme cuenta de inconsistencias a nivel general, porque ya estaba expuesto al mundo evangélico, ya no los rechazaba, ya los consideraba hermanos, ya los consideraba parte del cristianismo y ya no analizaba sus doctrinas, entonces ya comencé a ver otras cosas que ya no me cuadraban, que no me encajaban y me expuse a muchos materiales, no necesariamente la Biblia, que me cuestionaban. Y al final, con el paso del tiempo, debo decir que hasta el día de hoy, igual que aquel niño de 7, 8 años que leía porque su abuela le decía y le encantaba y se apasionaba por lo que leía, yo soy un apasionado de la Biblia. Yo tengo amigos ateos y agnósticos que me dicen que soy un tipo ignorante, que cómo es que habiendo alcanzado y analizado todo lo que alcancé, sigo apasionándome por un texto cargado de magia y otras cosas. Y mi respuesta es sencilla. Exacto, por esa magia que aún me sigue transmitiendo el texto, porque mi aproximación es diferente. Entonces, cuando la gente en el presente se acerca a la Biblia, una verdad que todos tenemos que reconocer, nos guste o no, es que cada quien se acerca al texto con una negociación preconcebida. Yo ya llevo negociado lo que quiero que la Biblia diga, me guste o no. Y esto pasa para cristianos fundamentalistas como para cristianos más progresistas. El fundamentalista se aproxima negociando la Biblia, donde se vende a un Dios que simplemente juzga blanco o negro. Pero el progresista se acerca a un Dios que es puro amor, que quiere abolir la esclavitud, quiere liberar las mujeres, y esa negociación que ya hizo lo va a hacer que lea el texto como quiere leerlo, para que sus posiciones presentes sean sustentadas y respaldadas. Y yo siempre le aconsejo a la gente, fíjate bien que no sé si tiene que ver con el tema, pero que antes de acercarse a la Biblia, y hoy en día es lo que le recomiendo, es importante redefinir los conceptos que nos condicionan a esa aproximación. Comenzando por, ok, ¿qué significa inspiración? ¿Qué significa revelación? ¿Qué significa que la Biblia sea la palabra de Dios? Porque me he dado cuenta que la mayor parte de los cristianos creen que inspiración es Dios dictando el texto. Creen que revelación es Dios manifestándose como tal. Que inspiración es la idea de las propias experiencias del individuo, pero que Dios le va diciendo qué poner en base a eso, que es su revelación. Y luego es palabra de Dios porque Dios lo dijo. Y esos conceptos, mientras no sean removidos, es inconcebible para alguien pensar que la Biblia tiene contradicciones, que la Biblia puede estar equivocada, ojo, y algunos se van a escandalizar por el uso de estas frases. Pero si yo me acerco con estos conceptos que provienen de la teología sistemática y que ya sé lo que el texto va a decir para mí, me desvío. Mira, James Cogle, que es uno de los principales exégetas que todavía vive, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, judíos, él dice que el mayor problema de la humanidad judeocristiana, o del grupo, no la humanidad, de los judíos y cristianos fundamentalistas, es que no entienden que la Biblia está escrita en un lenguaje críptico. O sea que aunque no nos guste, tiene que ser descifrado. Y en ese proceso de descifrar lo que el texto dice, debemos reconocer con suficiente humildad que cada quien interpretará la Biblia de acuerdo a su contexto, sus circunstancias, pero sobre todo a lo que le enseñaron. Lo que me enseñaron siempre va a representar el condicionamiento por el cual yo me aproximo. Escuchaba a un amigo de cierto grupo, lo voy a decir, mormón, que él decía que no necesitó que nadie le explicara que el mormonismo era la religión verdadera, porque el Espíritu Santo se lo confirmó, porque él oró y al leer el libro de Mormón sintió esa conexión y ahí supo. Y ese tipo de placebos, ese tipo de condicionamientos emocionales pasan en todos lados. El pentecostal hace lo mismo, el conservador hace lo mismo, el testigo de Jehová hace lo mismo. Todos oran y al final todos terminan aterrizando en diferentes conclusiones. Mi esposa me decía justamente ayer, ¿vos no crees que es válido que si existen 1 millón de personas en el mundo,
Cada quien puede tener su interpretación y tendremos un millón de interpretaciones. ¿Y no crees que eso está bien? Y le digo, pues sí, ¿por qué no? Está bien siempre y cuando todos tengamos la capacidad de aceptar la interpretación del otro como una experiencia única. Y número dos, cuando entendamos que la Biblia, como Esteban lo decía, nunca fue diseñada para la interpretación individual, sino colectiva. Y eran las comunidades las que aprobaban las aproximaciones teológicas de los textos. No era un individuo como tal, eso sí en comunidad. Y número tres, el problema no es la interpretación, es en lo que esa interpretación te convierte. Y no sé dónde lo leí, pero lo leí hoy y no recuerdo exactamente, por eso no puedo citar al autor. Que el problema no está en tu interpretación, que Dios tiene la capacidad de aceptar y valorar cualquier teología que provenga de la experiencia humana, pero que el verdadero problema está en amar al prójimo. Y que cuando el prójimo no se ama a partir de mi interpretación, ahí es donde hay un conflicto con lo divino y con lo que me relaciono, pues.